De Radioeducación y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS por sus siglas, y nos acompañan en el Presidium Fernanda Tapia Canovi, directora general de Radioeducación. Un aplauso, por favor. También agradecemos la presencia del doctor José Antonio Flores, él es coordinador del Laboratorio de Lengua y Cultura del CIESAS. Gracias por estar con nosotros. Y a Luis Felipe López, ingeniero de audio de Radioeducación. Gracias, Luis. Y vamos a iniciar cediendo este micrófono para escuchar las palabras del doctor José Antonio Flores. Adelante, por favor. Tlaxcali es buenos días en una de las variantes del náhuatl, que tenemos una enorme variedad y riqueza de lenguas. El propio náhuatl tiene como 30 variantes y contando. ¿Ustedes saben cuántas lenguas se hablan en México? El que nos diga se va a llevar un disco. A ver, aquí ya se lo llevó, entonces no vale. De soplado, de los chamacos, de los niños. Chamaco es también una palabra originaria. A ver, ¿quién sabe cuántas lenguas hay en México? Una manita que veo por ahí. Tlaxcali, a ver, ¿cuántas lenguas hablamos en México? ¿Nadie? A ver, mira, cuánta sabiduría hay por aquí. A ver, por aquí, 78, ya subimos 10. Vamos aumentando también. A ver, por allá. Joder, ¿cuántas se hablan? No sabe, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué más? A ver, por favor, ahí. ¿Estoy oyendo? 78 dicen, ya coinciden aquí dos en 78. ¿Ahí cuántas? 68. ¿Y aquí? ¿70 o 68? 68. Pues ¿saben qué? Les tengo una sorpresa. Resulta que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es la entidad que busca defender, que hay una ley general de derechos lingüísticos asociada a este instituto, nos habla hoy día de que hay 69. ¿Por qué? Porque reconocieron a una lengua, que ustedes han oído hablar de ella, a través de las películas de Hollywood, seguramente, que es el llamado Apache. Entonces el Apache recientemente recibió un reconocimiento del Estado mexicano como parte de las lenguas nacionales. Todas estas lenguas son lenguas nacionales, pero para ponérselas más sencillo, si alguien me pregunta a mí cuántas lenguas se hablan en México, para que no se les complique la historia, vamos a decir muchísimas. México es uno de los países más megadiversos en diversidad lingüística del planeta. Algunos dicen que está en quinto lugar, otros décimo, yo digo que está como de los primeros. ¿Por qué? Porque resulta que, les voy a dar un ejemplo, yo hace poco estuve en el Brasil y yo hablaba en mi español mexicano con los brasileños brasileños hablaban en su brasileño, en su portugués brasileño, nos entendíamos perfectamente. Por ahí hay un otro que falso amigo, pero la comunicación fluye. Entonces, la diferencia entre una variante y una lengua, a veces la línea es tan tenue que no sabemos dónde termina una y dónde empieza la otra. Entonces, por eso la respuesta, muchísimas, una enorme diversidad lingüística, es una respuesta apropiada, porque todavía estamos descubriendo que tenemos lenguas que ni siquiera sabíamos ni conocíamos que están invisibilizadas. Les menciono una, el romaní. ¿Qué es eso de romaní? ¿Alguien sabe? Alguien que me diga se lleva otro premio. A ver, aquí la sabiduría. Me voy a equivocar. No, venga. La otra no la tenía bien. ¿El romalí? ¿Cómo? ¿Romalí? Sí. ¿Quién habla? Romaní. ¿Quién habla romaní? ¿Los romanos? Los romanos, no. Suena parecido. Hubo romanos que capaz se hablaron romaní. El romaní es la lengua de los que se conocen como gitanos. Que ahora ya les Que en su lengua se llama, que el pueblo se llama rom. El rom es la autodenominación que se dan los romaníes, los gitanos a sí mismos. Ahora, ese es un tema muy interesante que se los dejo ahí como para seguir pensando. Las lenguas
se les impusieron nombres desde la época prehispánica. Y hay unos nombres, francamente, que hay que eliminar de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque son nombres muy casi son insultos. Entonces, una reivindicación de los pueblos originarios en la que estamos trabajando, entre muchas otras, es volver a sus autodenominaciones. Esta mañana veíamos las palabras como, fíjense qué bonito, les voy a decir una lengua que es en sí misma, el nombre de la lengua ya es poesía pura, el tú un sabi. ¿Tú un sabi o tú no sabi? A ver, ¿qué es el tú un sabi? ¿Alguien, alguna idea? Otro disco para el que me diga, hasta 2 discos porque es un disco doble, al que me diga qué es el tú un sabi. ¿Qué se imagina? ¿Qué se imagina? Sean creativos, sí, por favor. La lengua de la lluvia. Un aplauso para el compañero, por favor. Le llovió sabroso. Entonces, la lengua de la lluvia es lo que conocemos, más conocido como mixteco. Y ese nombre mixteco viene del náhuatl, que los mexicas, los llamados aztecas, más propiamente dicho, los mexicas, se encargaron de ponerles nombres, a veces abiertamente peyorativos, a otros pueblos que habitaban el territorio mesoamericano en aquel entonces. Entonces, por ejemplo, mixteco también, teco, sabemos que quiere decir como el oriundo de las nubes. Entonces ahí más o menos le hicieron justicia, ¿no? Porque ni un sabi, usted no lo sabe, pero ya lo sabe, ni un sabi es el pueblo de la lluvia. Y la maravilla de este pueblo de la lluvia es que, como en el disco tenemos varias rolas, donde está aquí presente el maestro Víctor Gali, el armonicista que colabora en el proyecto Meatzika, con Celerina Patricia Sánchez, que es esta egregia poetisa Niusabi, la mujer de la lluvia. Ella sabe hablar con las nubes, descifrar el lenguaje de las nubes, de la lluvia. Entonces son lenguas realmente maravillosas, son lenguas poéticas, son lenguas entrañables que tenemos que defender, mantener, desarrollar, y esta ancestralidad hay que proyectarla hacia el futuro. El futuro es ancestral, sin duda. Y bueno, estas lenguas oaxaqueñas como el Quizazá, que también tiene una enorme cantidad de variantes, el Tusabi puede ser Dazabi, Zazabi, Bazabi, los sabis que ustedes quieran, podemos casi crear nuevas variantes. Son lenguas de las nubes, ellos habitan el país de las nubes, los Binisac, ¿no? Los llamados zapoteecos. Entonces, bueno, eso nada más como, a mí me emociona mucho estar aquí, agradezco mucho la colaboración, ha sido una emoción, un placer, un privilegio, un honor estar aquí y continuar estando aquí, y creo que eso es lo que tenemos que procurar, continuar, estar aquí y que las lenguas estén presentes en los medios. Incluso la Ley General de Derechos Lingüísticos lo consagra. Es un derecho de los pueblos estar en los medios públicos, y Radio Educación le está haciendo justicia a esa legislación, y debemos llevarla día a día más allá. Todos los días hablamos en una lengua materna. ¿Qué lengua hablan ustedes? ¿Y ese español es el mismo español que el de España? ¿En qué nos distingue ese español? El acento, ¿qué más? Del nombre, como por ejemplo de burdo, asno. Bueno, también, sí, algo hay de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? No saben a dónde quiero llegar. A ver, por favor. ¿En español qué, perdón? Latino, bueno, eso también podríamos decirlo en los Estados Unidos, así les llaman a los que hablan español, ¿sí? No, el español que yo estoy hablando ahorita, yo puedo hablar en yucateco, yo soy yucateco y tenía un abuelo maya, puro y duro de Tecal, y les puedo hablar en yucateco, niño, puedo hablarlo de esta manera, ¿sí? Tengo esa posibilidad. Bueno, y esa habla yucateca es maya, es un espejo de la lengua maya yucateca. Así como nuestro español mexicano, el que hablamos aquí en el Valle de México, es un espejo de la lengua náhuatl. Entonces, somos hablantes de herencia, heredamos, tenemos ese legado todos los días en nuestra propia lengua. El ejemplo más evidente son nuestras palabras.
de la comida: aguacate, tomate, jitomate, epazote, el pápalo. Pápalo quiere decir mariposa, ni más ni menos, porque el pápalo se parece a la mariposa. El tlacuache, ¿quién no conoce el tlacuache, verdad? ¿Conocen a los tlacuaches? Es una palabra náhuatl, tlacuatzin, que es el honorable señor dragón. Es un viejo sabio apestoso, devorador de cualquier cantidad de cosas. Entonces, hablamos náhuatl en mayor o menor medida todos los días, porque la fisonomía, digamos, el perfil de nuestra lengua está fuertemente impactada históricamente por la lengua original. Así como en Oaxaca, el español oaxaqueño, el español yucateco, etcétera, el sonorense, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad somos portavoces de esas lenguas originales. Entonces, bueno, para cerrar, vamos a hablar muchísimo. Las leyes, ser multilingüe es benéfico incluso para la salud. Si ustedes hablan una lengua originaria o cualquier otra lengua, tendrán una mayor capacidad cognitiva, una mayor capacidad de conocer mundos diversos, ricos, la riqueza, se volverán seres más cosmopolitas, ¿no? Entonces, eso hay que valorar, y hay que defender nuestras lenguas. Y aprender esas lenguas nos va a permitir acercarnos a unos mundos maravillosos que también son nuestros y que están más cerca de nosotros de lo que creemos, como está, por ejemplo, en la gastronomía. Todo lo que comemos diariamente tiene que ver con estas culturas de estas lenguas originales. ¿Por qué hay que defender las lenguas y las culturas originarias? Porque si las defendemos, defendemos a los pueblos, a las personas, a los hablantes, a sus derechos. Imagínense que ustedes van a la escuela y les niegan hablar en español. ¿Qué pasaría? Si tuvieran que llegar a la escuela y van a oír una lengua que no entienden, pues los están violentando, ¿verdad? Y desafortunadamente eso ha pasado en muchos casos con las infancias originales. Esperemos que eso también esté cambiando. Estamos apostando porque en este nuevo gobierno eso efectivamente de un giro de 360 grados y todos estamos comprometidos con esa necesidad, que hoy a la llamaría una necesidad, no posibilidad. Entonces, bueno, para no extenderme más, simplemente me despido en la lengua que yo he tenido el honor de aprender, porque como no aprendí la de mi abuelo, porque me llevaron de chiquito aquí a la Ciudad de México, ando en eso. Aprendí la que me quedaba un poco más cerca, que es la lengua histórica del Valle de México, que es el náhuatl. Y los propios náhuatls se encargaron de decir: mi lengua es la lengua superior. Náhuatl quiere decir la lengua que suena bien, la lengua que es pristina, que es grata al oído, la lengua apta para la poesía, la ciencia, el arte, etc. ¿No? Eso quiere decir náhuatl. Entonces, dame chmotla para lo biliaco, ica miak pakilistli, melak nilopaki pampanica otimocentlarique, Juan Matitla Tocani, Totlatoto, Tlaxcamati, Tlaxla. Aprendan esta palabra, Tlazocamati. A ver todos. Tlazocamati. Eso es gracias en náhuatl. Y esta palabra es una maravilla porque viene de Nimitz Tlazocamatilia. Yo les dije, yo les agradezco con mucho respeto. Ahí está la raíz de Tlazoctla, tiene que ver con amar. Entonces, dar gracias es saber amar al otro. Saber amar, porque mati es saber, conocer el amor. El amor por los demás es dar gracias. Yo les doy muchas gracias por su atención y que vivan nuestras lenguas. Ahí están sus premios, ahorita no nos vamos, por favor que se queden. ¿Quién contestó lo de los 68? Lo de los 68, ¿quién dijo por ahí? Que acuérdense que ahora 69, porque eso quiere decir. Pero el que contestó 68. Ah, pues entonces Oigan, qué regalazo, ¿no? ¿A poco se esperaban esto? Yo los invito a que, bueno, primero que demos un aplauso al doctor José Antonio Flores, por favor. Y la verdad es que yo siento, y seguramente este sentimiento lo compartimos, agradecidos, como lo dijo el doctor,
hay que dar gracias, ¿no? Desde la mañana se impregnaba aquí este ambiente, la presencia de Marcelo Alejandro, en representación de Marcelo Romo, o sea, como que se empezaba a sentir ya este amor, este afecto, ¿no? Bueno, pues ahora con las palabras del doctor José Antonio Flores queda completamente subrayado. Muchísimas gracias. Qué alegría, qué dicha de haber tenido esta charla, no digamos clase también para ir borrando estas palabras colonizadoras, ¿no? Sino esta charla. Y muchísimas gracias también, porque nosotros vamos a continuar con música, pero con una música que justamente ejemplifica todo lo que el doctor José Antonio Flores nos ha compartido. Vamos ahora a continuar con el ingeniero Oropesa, Luis Felipe Oropesa, que nos platicará sobre su experiencia en este proyecto. Adelante. Pues nada, solo quería invitarlos a que escuchen el disco igual en la página de NIMBY que grabamos con el CIESAS. Creo que fue un gran acierto esta conjugación entre el CIESAS y Radio Educación, porque, por ejemplo, todo lo que escuchamos ahorita del maestro Antón y todo lo bello de nuestras lenguas, yo creo que se ve potencializado cuando le pones música, y es lo que nos pasó ahorita que escuchamos a Julio, ¿no? De escuchar la lengua con una música bella, pues la transmisión de ese sentimiento es muchísimo más poderoso, ¿no? Entonces les invito a que escuchen el disco, y fue bastante padre grabar el disco con el CIESAS, porque el maestro Antonio venía con una locura diferente cada día de grabación. Entonces podemos encontrar todo desde cosas de rock, rap, grabamos rap en maya, bueno, en varias lenguas. Hay un crisol de musicalidades y de sonoridades en el disco que creo que vale mucho la pena echarle una oída. Entonces, pues eso, invitarlos. Gracias. Gracias, Luis, también por todo este compromiso que desde la primera convocatoria de NIMBY se pudo percibir de tu parte. Muchísimas gracias. Y bueno, pues enseguida escucharemos a Fernanda Tapia, directora general de Radio Educación. Un aplauso, por favor. Qué pena, el tema me apasiona y me los voy a chorear. Yo sé que alguien está aquí para pastorearme e impedirme que se me vayan las cabras, pero ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Primero, otra vez, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Oiga, maestro, y la música hace que hasta aprendamos más fácil otros idiomas, ¿sí o no? ¿Cuánto que sí habla maya? ¿Se acuerda de Purushon Kawish? Das libertad me, pobre tox con cara de pec. No les voy a decir lo que quieren. Pero bueno, yo sí aprendí un poquito de maya. La música de veras nos lleva a otros niveles. Y yo quiero contarles mucho aquí a los pequeños que se encuentran. Hoy en la mañana me mandaron un meme genial. Me dijeron, estas son las lenguas maternas, y estaban una mamá y su hija haciendo lengüita de taquito. No, bueno, esas son unas lenguas maternas. Se dice que es el idioma que aprendemos a hablar desde que nacemos hasta los 7 años, que normalmente nos enseña la mamá, la abuelita o las personas que nos rodean. Ya los que aprendamos después de los 7 años, esa es otra cosa y ya nos cuesta más trabajo. Pero ahora imagínense ustedes lo importante que es que pues, se respete el idioma que hablamos, lo que decía aquí el maestro. Imagínense que llegan a la escuela y les empiezan a enseñar a fuerza sí o sí en inglés, no les hablan ni una palabra en español, no les ponen ni un mendigo dibujito, y ustedes se quedan, oiga, espérenme tantito, ¿no? Bueno, eso ha pasado con niños, niñas, niñez que hablan otro idioma, por ejemplo, náhuatl, en cualquier lugar de la República, y que de repente llegaban a su escuela y así, de golpe y porrazo, les querían enseñar español. No había cómo. Pero es que esto pasó hace mucho tiempo, hace como 100 años. Dijeron, vamos a entrar a la modernidad, cuando apenas veníamos saliendo de la revolución, y entonces dijeron, que se hable español. Y a todo mundo le empezaron a enseñar el español, y hoy lo que queremos es, pues darle a conocer a todo el mundo que todos hablamos muchos diferentes idiomas. Y les voy a decir por qué es importante.
Imagínense ustedes que un día llegué a entrevistar a 2 compañeros de una zona de Oaxaca que trabajaban lavando autos en el norte de la ciudad. ¿Y qué creen? Habían estado en la cárcel. ¿Por qué se imaginan que pueda llegar alguien a la cárcel? Pues algo grave, ¿no? Muy, muy grave. Bueno, ellos llegaron a la cárcel porque rompieron un envase de refrescos. Increíble, ¿verdad? Indignante. Pues sí, ellos llegaron a la ciudad, solo hablaban su idioma y entonces los mandaron por unos refrescos ahí donde lavaban los coches y cuando llegaron pues se rompió uno de los envases. Le trataron de explicar en su lengua al dueño de la tienda que ahorita venían, que iban a ir por otro envase porque ellos en su comunidad lo que creen es reparar el daño. Te rompió un envase, pues te traigo otro envase. Ah, no. Se salen a buscar el envase y el dueño se enoja mucho y empieza a golpear al menor de los que iba con él, un niño, como de 13 años, un señor grandote. El tío del que estaban golpeando pues se enojó y se empezaron a pelear ahí. Llegó la patrulla y ¿a quién se llevó? Pues a los que no hablaban español. Y terminaron el hermano, el otro hermano, no el niño, todos en el reclusorio norte. El juez les preguntaba, ¿por qué están aquí? Pues no entendían. Ah, y sin mediar palabra y como no tenían traductor, vámonos a la cárcel. 5 días estuvieron encerrados. Llegó un lenguahablante que al parecer conocía más o menos el idioma que hablaban. Medio entendió el caso y tuvieron que traer desde Oaxaca, del poblado donde ellos vivían, al que sabía hablar bien esa variante de su idioma, para explicarle al juez que habían roto un casco de refrescos. Y así los dejaron salir. Es bien injusto, ¿verdad? Otro ejemplo. En La Voz de la Montaña, que es una radiodifusora pública muy bonita en Tlapa, Guerrero, están al pie de la montaña. Hay gente que vive hasta arriba y tarda hasta 6 horas en bajar en el transporte público, que es una pick-up ahí medio con asientos de madera y va pegando de brinco. 6 horas, imagínense, para llegar abajo. Entonces, ahí tienen que hacer mucha ayuda nuestros hermanos y hermanas locutores que hablan los idiomas de la montaña, el amuzgo, el náhuatl, el tlapaneco. Bueno, llegó una señora enfermísima y no me la recibieron en el centro de salud. ¿Por qué creen? Porque no le entendían. Exacto. Tuvo que ir por un locutor de esa estación para que el locutor lo acompañara y le explicara a los doctores y entonces sí ya la dejaron entrar. No es justo, ¿verdad que no? No se vale, porque ellos también son mexicanos y están en su país además, por humanidad, aunque no estuvieran en su país. Bueno, por eso ahora decimos, no se vale que una persona que hable otro de los idiomas que se hablan en México se sienta como en un planeta extraño, donde no oye su lengua ni en los medios electrónicos, ni lo ve en los periódicos. No se vale. Imagínense que ustedes tuvieran que ver las caricaturas en un idioma que no entienden. ¿Qué caricatura les gusta aquí? A ver, la que quieran. Bob Esponja. Bob Esponja, imagínate que solo saliera en inglés. O Goku, que solo lo vieras en japonés. Dragon Ball. Padrísimo, ¿verdad? Sabrá Dios qué dijo. Bueno, pues imagínense que eso pasa con quienes ven las caricaturas en español. Ojalá las pudieran ver en todos los idiomas. Y Radio Educación se ha preocupado por eso desde hace mucho tiempo, porque no podemos seguir haciendo esas cosas injustas. Y bueno, otra vez les damos la bienvenida y claro que nos da mucha alegría recibirles hoy, el 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. Ahora sí ya sabemos que es una lengua materna, ¿no? La que aprendemos desde que nacimos hasta por ahí de los 7 años. Eso. Y hoy es una ocasión propicia para celebrar esta pluralidad lingüística, esta diversidad cultural. Una fecha que nos hace al mismo tiempo una llamada de atención sobre la gran relevancia de preservar nuestras lenguas nacionales y trabajar para su revitalización constante.
no se pueden perder los otros idiomas porque implica cómo vivimos y cómo vemos lo que nos rodea. Hay una lengua materna en la que la palabra mariposa no es solo la referencia a esa mariposa, o sea, no es el sujeto de un enunciado. También dicen, la luna está mariposa. ¿Qué se imaginan? Pues puede ser también como que está fluctuando entre las nubes, pareciera que se moviera, ¿no? Imagínense que esa idea desapareciera. Bueno, el disco Creación Musical en Lenguas Originarias, que estamos pues representando hoy y grabado en el estudio Vicente Morales de Radio Educación, bajo el sello de NIMBY, es una producción que compila diversos géneros. Miren, van ustedes aquí a escuchar ópera, música huasteca, rap, en muchos idiomas, maya, náhuatl, mixteco, entre otros. Una gran muestra de la diversidad nacional. Y bueno, ya no sé si está bien decir huasteca, maestro. Tene. ¿Cómo? Tene. Tene. ¿Y por qué? Ya ven que decimos cuando vemos a los que hacen chaquiras, son los huicholes. ¿Qué creen? No les gusta que le digamos huicholes, porque quiere decir los que huyeron. Así medio feo, ¿no? Ellos son, cuando le digas a alguien, él es huirrárica. Y si son muchos, huirraritari. Pues imagínate que te dijeran, tú el que huiste, pues es feón, ¿no? Igual cuando decimos los muches de Oaxaca, pues tampoco era una palabra muy bonita para la comunidad LGBT porque los hacían a un lado. Por eso se vale preguntarle, oye, ¿cómo quieres que te diga? Sin pena. Y ellos ya nos dirán. Bueno, resulta que como hoy tenemos a niñas y niños que no son solo el futuro, sino nuestro presente, esta esperanza, ustedes pueden ser los guardianes de toda esta riqueza. Y bueno, vamos a escuchar a César Antunes, conocido como Mije Represent, a Celerina Sánchez, a Víctor Gali, así como al trío Eguizochitl. La música está incluida aquí, para que lo sepan, y es un álbum, ¿verdad?, cuya edición física se la debemos al Ciesas. Nunca estaremos tan de veras agradecidos lo suficientemente. Y gracias también a otras instituciones que solidariamente apoyan la difusión de la música, que en diferentes lenguas pues representa eso, otras visiones de este mundo, otras formas de vivirlo, de nombrarlo. La nuestra no es la única. Y la filósofa Hannah Arendt ya decía el siglo pasado que la condición humana es eso, es la pluralidad, la cual implica igualdad de derechos, pero distinción entre cada persona. La distinción a la que se refiere es ese pensamiento diferente, que es el motor de la comunicación. Si todos pensáramos igual, qué flojera. ¿Cuál sería el sentido para interrelacionarnos, para intercambiar ideas, para enriquecernos mutuamente? Radio Educación transmite contenidos en diversas lenguas nacionales a través de la programación musical, de la difusión de poesía indígena contemporánea, a través de la visibilización de las luchas en sus territorios y de sus prácticas culturales. La Bienal de Radio en su edición 13 tuvo como eje temático diversidad lingüística, medios comunitarios y desarrollo sostenible. De 2019 a 2024 se produjeron en esta su casa radiofónica 4.631 contenidos solo de diversidad lingüística. Y claro que sabemos que falta mucho por hacer y que algunas recientes adiciones legales pues no hacen sino regular lo que corresponde por derecho humano. No obstante, es también de reconocer que hoy ya no se considere al español como la lengua oficial. Ya no es la única lengua oficial en nuestro país. Hoy reconocemos la existencia de más de 6 decenas, pues ya vamos en la cual 69 y las que falten, estamos contando, para transmitir radiofónicamente en cualquiera de ellas. La educación en este país hoy en día es respetuosa de la diversidad cultural y no se le impide a niñas, niños, a toda la niñez de las comunidades que llamamos pueblos originarios hablar en su lengua materna como
sí se hacía en el siglo XX. Así que seguiremos trabajando desde estos micrófonos, desde la Radio Cultural de México, para fortalecer las expresiones artísticas en diferentes lenguas nacionales. México es un crisol, somos una nación pluricultural, ¿y qué creen? Esa es nuestra verdadera riqueza. Muchas gracias. Pues ya lo sabemos, y esta mañana en los medios públicos también aparecía justo lo que Fernanda Tapia comentaba. No hay una lengua oficial en México, el español ya no es una lengua oficial. Escuchemos, y por qué no, a través de la radio, toda esta diversidad, riqueza cultural a través de la lengua materna. Pues quisiéramos saber si hay algún comentario, alguna pregunta de la prensa. Este es el momento para hacerlo. En relación con este disco que estamos presentando, creación musical en lenguas originarias. ¿Algún comentario, pregunta? Y si no, nos vamos con la música. Perfecto, eso, muy bien. Pues les vamos a pedir justamente... ¿Aquí hay una preguntita? Sí. Claro, con gusto, escuchamos. Un microfonito acá para si se puede. Como bien dices, Fernanda, muchos podemos aprender la lengua luego de la música, ¿no? Muchos conocimos por eso a los Beatles, porque desde el kinder nos estaban poniendo a cantar sus rolas en inglés, pero también nos ponías tú de botellita de Jerez y supimos en español. No, quería enseñar manjares, flores. ¿Cómo fue la selección de estos artistas, cómo fue el acercamiento de todos estos músicos de lengua materna? Bueno, nosotros tenemos una puerta abierta, totalmente abierta, y me refiero aquí en Ciesas. Hemos lanzado convocatorias para producir materiales. Este no es el único material que hemos producido. Hemos trabajado ya alrededor de una mitad, digamos, de todas las lenguas nacionales. Entonces ya es considerable. Hemos hecho un disco de rap con Papoy, por ejemplo, con los raperos mayas, basado en unos libros que produjimos con los propios hablantes. El concepto que hay en el Ciesas, en el Laboratorio de Lengua y Cultura que tengo el honor de encabezar, es un concepto colaborativo, horizontal, con la comunidad, que trata de recuperar las propias iniciativas comunitarias, que ellos mismos ya están teniendo estas respuestas, estas propuestas musicales, artísticas, literarias, etc. Y nosotros lo que hacemos es gestionar los recursos, potenciar los productos, acompañar los procesos. Entonces fuimos identificando raperos, invitándolos, músicos, a través de relaciones humanas como amigos, ¿no? No es nada ni muy formal, ni mucho menos cuadrado, ¿no? Sino es algo bastante abierto que hemos ido construyendo colaborativamente con los líderes, yo diría, los líderes de estos proyectos, que ellos han tomado en sus manos estos actos de resistencia, porque eso, hablar una lengua originaria es un acto de resistencia, sin duda, un acto de resiliencia y de afirmación histórica de algo que ha sido brutalmente negado por muchos siglos, ¿no? Y que tenemos que efectivamente cambiar día a día en nuestra práctica cotidiana en muchos aspectos, ¿no? Entonces no sé si eso responde, pero una convocatoria, conocimos a través de las redes ciertas producciones, entonces los invitamos a participar en el disco, gestionamos los recursos a través de la Embajada de Australia, por ejemplo, en solidaridad con distintas embajadas. Yo creo que eso es parte de nuestro compromiso, de nuestro trabajo también como investigadores, no estar en nuestras torres de Babel, ¿no? Completamente separados y ajenos a estas necesidades. Hay que acompañar estas agendas, estas iniciativas de las propias comunidades, y eso es lo que hicimos en este caso también. No, al contrario, a ustedes. Gracias, Mati. Gracias, la Supermati. Entonces, doctor José Antonio Flores, coordinador del Laboratorio de Lengua y Cultura del Ciesas, nuestro ingeniero Luis Felipe Oropesa, ingeniero de audio y de radioeducación, Fernanda Tapia, directora general de radioeducación, y los invitamos, por favor, a que pasen a sus asientos. Se vale bailar, claro, al bateque. Adelante, por favor.